Primeramente, pues darles a todos la bienvenida a esta 23ª conferencia del ciclo hacia la construcción de una política pública de infraestructuras verdes y azules, la cual es convocada por el Grupo de Trabajo Patrones Estratégicos de Seguridad Ecológica, el cual está constituido por diversas instituciones, que incluyen a la CONAGUA, a la CONAVIO, a la SEDEMA, académicos de la UAM, Estrategias para la Adaptación al Cambio Climático, la Asociación Hidrológica Mexicana y Sistemas Pluviales. Este grupo es presidido por el rector de la UAM, el doctor Eduardo Peñalosa. En esta sesión se abordarán algunas reflexiones sobre cómo devolver el agua a la Ciudad de México y qué tipo de gestión se tiene que realizar. Para ello vamos a contar con la participación de la maestra María de Lourdes Moreno Escobedo, con la ponencia Devolver el agua a la Ciudad de México garantiza su futuro. ¿Cómo regresar a un manejo sustentable del agua? La dinámica va a ser la misma que hemos tenido a lo largo de nuestro ciclo, la exposición de nuestra ponente para posteriormente pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Y para ello les pido que al final de la sesión vayan registrando, o a lo largo de la sesión, vayan registrando sus preguntas en el chat o solicitando la palabra por si tienen alguna intervención específica. Para ello me permito presentar a nuestra ponente, la maestra María de Lourdes Moreno Escobedo. Ella cuenta con estudios de arquitectura y con estudios de maestría en proyectación urbanística en la Universidad Politécnica de Cataluña, en Barcelona. Su tesis de maestría se enfoca en el tema de agua, en particular en la idea de devolver el agua a la Ciudad de México para garantizar su futuro. Colabora con los despachos de los arquitectos Mauricio Rocha Iturbide y Bernardo Gómez Pimienta. En 2009 fundó MAD Arquitectura y Urbanismo, SDC, y bueno, está en proceso de que se reactive este despacho. Durante 2019 evaluó la política pública en la Auditoría Superior de la Federación en temas cruciales para el urbanismo de México, principalmente relacionados con la vivienda y el agua. Actualmente es docente de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Anáhuac y desarrolla la estrategia que plantea en su tesis para devolver el agua al Valle de México. Le damos la bienvenida a María de Lourdes. Muchísimas gracias por compartirnos tan interesante investigación que realizaste y te cedo la palabra. Pues muchísimas gracias, Fabiola. Antes que nada, pues un placer, un honor poder compartirles este trabajo. Es un resumen de mi tesis y un poco de la continuación. Y bueno, si quieren, empezamos de una vez. Bueno, como les estaba diciendo Fabiola, es el cómo devolver el agua al Valle de México, ya que es imprescindible, la situación del agua es crítica, no solo en México y el mundo, y urge devolverla al Valle de México. Y sí se puede, y bueno, garantiza el futuro de nuestro México. Bueno, el agua es nuestro patrimonio cultural y ecológico, y hemos ido desapareciéndola poco a poco, hemos ido invadiendo su espacio hasta casi desaparecerla, y es crítico, como les comentaba, devolverla al valle. Recordemos algunos datos importantes. México de por sí ya es un país con poca disponibilidad de agua a nivel mundial. Tenemos el 0.1% de agua, de agua potable en el mundo. Se pronostica que para 2030 vamos a tener menos de la mitad del agua por habitante por año. Y eso pues es crítico, ¿no? Y en cuanto a la precipitación, se evapora el 70% más o menos y se infiltra solamente un 6%. Y un kilómetro, digo, llueve lo que correspondería a 1 kilómetro de profundidad. El 70% se evapora y solamente el 6% se infiltra al subsuelo. Y les comentaba que llueve más que en Londres, que llueve lo relativo a 1 kilómetro de profundidad de una alberca del tamaño de la Ciudad de México. Y esa cantidad de agua es la que desperdiciamos, no ocupamos. Luego, a nivel mundial, ya de por sí tenemos un estrés hídrico extremadamente alto. Aquí lo podemos ver comparado mundialmente, ¿no? Con otros países.
Y del 70% del agua que extraemos del subsuelo, el 40% se pierde en fugas de red y el 10% es lo único que aprovechamos. Y pues urge actuar. Además, entre más agua sacamos del acuífero, más nos inundamos, aparte, digo, más se hunde el suelo y nos hundimos aproximadamente 40 centímetros al año. Estos problemas de estrés hídrico de estrés hídrico se acentúan con el cambio climático. No solo nosotros estamos en riesgo, sino todo el mundo. Y hay países donde están tomando iniciativa, donde están actuando. Y hay que voltearlos a ver. Pronto les voy a dar 2 ejemplos. Recordando nuestro pasado, hemos llevado una relación sostenible en la época de los aztecas. Fundaron la ciudad Tenochtitlán en un valle que es una cuenca cerrada endorreica. O sea, nuestra vocación es ser un lago, ¿no? Y mantenían una relación sostenible con ella. El agua era valorada y era venerada. Y luego, ¿qué pasa? Sí tenían problemas de inundación y empiezan las obras de infraestructura hídrica. Pero algo muy interesante es que siempre son planeadas a la par de las calzadas, no por separado, sino de manera conjunta. Después, en la colonia, comienza una relación insostenible, donde empiezan a sacar el agua por la necesidad de tierra, y esto no solo pasa en México, pasa en otros países también, donde se concentran en sacar el agua y querer más tierra, y bueno, empieza la relación insostenible y crean una infraestructura hidráulica potente para sacar en drenaje toda esta agua, y empiezan a desecar el agua. Aquí vemos los diferentes niveles de los lagos y vemos cómo la Ciudad de México de por sí ya tiene un nivel bastante bajo. Ahora, el agua pasó de ser una vía de comunicación, como esta foto que vemos acá, que es el Canal de la Viga, del Canal Nacional, al drenaje. Hemos estado luchando con el agua, la hemos desvalorizado, la hemos ocultado. Y pues nos seguimos inundando. Continúa esta estrategia de lucha, que eso es lo que hemos hecho, hemos luchado contra el agua. Ahora, un dato interesante es que perdemos, según Forbes, $230 millones al año en pérdidas, en inundaciones. Entonces, pues, ¿por qué no ocupar esto en prevención? Entonces, ¿qué hacer? Pues el agua es vida y hay que devolverle su valor, hay que hacerla visible dentro del territorio, hay que devolverle ese espacio y pues protegiendo los lugares que actualmente tenemos, como Xochimilco, por ejemplo. Ahora, les comentaba que había que voltear a ver ejemplos internacionales. Son las mejores prácticas, les quiero compartir 2. La principal es Holanda, y empezamos por esta. Ellos son expertos en manejo hídrico. Le han ganado tierras, que se llaman polders, al mar, ¿no? Y como todos los deltas del mundo, pues ahora están en peligro, todos los deltas, ¿no? Ahora, aquí lo interesante es que desde siempre nunca dejaron de valorar el agua, digamos, lo planearon en conjunto, el sistema de canales con su sistema de vías, parkways, con su sistema de vías y carreteras, digamos, a la par de los canales. Nunca dejaron no le expulsaron por completo. Ahora, cada polder que tenía diques, y sí tenían una estrategia de lucha, digamos, lucha entre comillas, manteniendo el agua afuera de estas tierras, o sea, digamos, controlando el nivel. Ahora, ellos, a partir de la última inundación que tuvieron en 1993 y 95, piensan que retoman esta estrategia y dicen, esta estrategia de lucha, que hemos tenido lucha contra el agua, manteniéndola afuera, no nos va a funcionar si sube el nivel del mar tanto con el cambio climático. Entonces, pensaron una nueva estrategia y deciden cambiarla. Deciden trabajar en conjunto con la naturaleza y darle espacio al agua. Entonces, trabajan bajo estos 2 principios.
¿Y qué hacen? Crean una serie de planes y proyectos a lo largo del río, del delta, para darle espacio al agua. Aquí podemos ver dos ejemplos en donde ya hay agua, le aumentan el cauce al río, por ejemplo. Otro ejemplo que está a la izquierda es el depouldering, que es los polders, las pedazos de tierra, digamos, que le habían ganado al mar, se lo devuelven al agua. Entonces, crean una serie de proyectos que se van acoplando a las estaciones y al clima. Y además lo aprovechan para darle plusvalía e impulsar el desarrollo económico y social de la región, la calidad de vida de los habitantes. Ahora, ¿qué hacen donde no hay espacio? En donde no hay espacio, crean este espacio en la ciudad. Entonces, en espacios como plazas, por ejemplo, esta es la primera plaza de agua en Rotterdam, en donde le dan flujo y cabida al ciclo sustentable del agua, que es captar, retener y drenar dentro de la plaza. Ajá. Y la ventaja que tiene es que va variando con las estaciones, creando distintos usos para los habitantes. Entonces, es una cancha de tenis en época de secas, y en época de lluvias, cuando se llena, es otro tipo de espacio y de otra calidad espacial. Y pues con el agua de lluvia la captan y la reutilizan. Ahora, para lograr ¿qué fue lo que hicieron? A partir de la inundación que les comentaba, crearon un comité del delta, en donde fueron invitados a planear para dar respuestas, no porque Luego, toda esta política basada en estos dos principios la plasman en todo el territorio y para lograrlo, crean un comité del delta. Este comité del delta fue muy interesante, que aquí mismo lo ponen en en el delta, en la imagen que tengo acá abajo, ¿no? Que dice, los invitamos a planear y a dar respuestas, no solo porque el desastre haya llegado, sino para prevenir futuro desastre. Entonces, para prevenirlo, y eso se me hizo muy interesante, y además planean a 50 y a 100 años, ¿no? Y bueno, incluyen la participación ciudadana y también están abiertos a la opinión internacional, porque crean una serie de concursos internacionales para darle cabida a estos proyectos en su ciudad. Y bueno, esto lo plasman en su política pública y en documento, digamos, un documento claro y accesible. Este es muy extenso. Y les comentaba que hay otro gran ejemplo que les quería platicar, que es la respuesta al cambio climático de Londres, en donde en 2 hojas, de manera súper clara, crean este texto donde ponen claramente la estrategia con 5 puntos y las decisiones de planeación y un texto de soporte. Eso no más de 2 hojas, 2 cuartillas, digamos, faltaría otra hoja, tal cual. Se me hace muy interesante que eso aparte puede ser accesible al público. Y no importa en qué sector estés, sino te alineas, te puedes alinear a esta estrategia. Ahora, nosotros en México, ¿qué hemos hecho? Hemos hecho grandes intentos, ¿no? Pero bueno, hablando de la estrategia general, como les comentaba antes, traemos el agua de afuera, cada vez nos hundimos más y cada vez necesitamos más potencia para sacarla. Y más nos hundimos. Entonces, pues esto crea un ciclo vicioso insostenible que hay que cambiar. Entonces, primero que nada, hay que hacer conciencia de esa estrategia actual que tenemos. Y otro detalle es que la política pública actual también está muy enfocada en garantizar el derecho al agua potable y saneamiento. Pero yo me pregunto, ¿cómo podemos garantizar el agua potable si no garantizamos primero el recurso? ¿No? Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos una estrategia clara, con objetivos claros, donde el gasto, porque es un gasto inmenso, que sea visto como una inversión, porque es una inversión en nuestra calidad de vida. Y tenemos que alinear el marco legislativo y normativo a ella, y pues estar alineados, esto se notaría en los programas, subprogramas y proyectos. Y esto tiene que ser transaccional. ¿Cómo se vería esta política pública hídrica? Bueno, primero tendría que trabajar bajo un principio común, que sería trabajar con la naturaleza y hacerle espacio al agua, aprendiendo de los expertos, y esto matizado en México.
¿Cómo? Bueno, pues el objetivo principal sería volver a un ciclo sustentable dentro del valle, dentro de la propia ciudad. Esto hablando del Valle de México, pero eso se podría repetir en otros estados, haciéndole espacio al agua también. Ahora, ¿cómo? Siempre hay un requisito muy importante, que es siempre ir de la mano con el tejido urbano. Tenemos que planear en conjunto con el tejido urbano. Ajá. Y las leyes tienen que estar armonizadas, todo el marco normativo y legal, como la Ley de Desarrollo Urbano, la Ley de Asentamientos Urbanos, la Ley General de Aguas, tiene que estar alineada a esta estrategia. Ajá. Y luego, dos objetivos básicos es primero crear seguridad y luego a partir de la seguridad se da la sustentabilidad, no al revés. Ajá. Y el éxito, ¿de qué dependería el éxito? Pues tiene que ser una estrategia flexible, que no sea un master plan. Tiene que poder evolucionar con el tiempo, porque tendría que ser a largo plazo, a largo, medio y corto plazo. Ajá. Tiene que tener el marco legal alineado, como lo había comentado. Y tenemos forzosamente que incluir a la ciudadanía. Tiene que haber participación y empoderamiento ciudadano. Y por último, tiene que ser clara y accesible, como el texto que les enseñé de Londres. Y bueno, esta política pública general, el manejo sustentable, tenemos que enfocarlo en estas fases. Es captar, retener y drenar, y además le tenemos que nosotros añadir, reusar, sanear y reinyectar. Ahora, ¿cómo le podemos dar espacio al agua? Pues en los espacios que ya tenemos. Yo lo que propongo es en la ciudad, en la infraestructura y espacio público, básicamente. Y como les comentaba, primero se crea la seguridad, por ejemplo, contra las inundaciones y creando una infraestructura que nos proteja de estos eventos, y a partir de la seguridad se puede dar la sustentabilidad. Ahora, ¿cómo aplicarlo? ¿Cuál es nuestra naturaleza? ¿Cómo le podemos hacer espacio? ¿Cómo hacerle espacio si no tenemos agua? Ajá. Entonces, ¿cuál sería el primer paso? El primer paso sería garantizar el recurso, como les decía. Y partiendo de la base que hay voluntad y conciencia. Eso es el paso cero, sería voluntad y conciencia. Entonces, primero garantizamos el recurso. ¿Cómo? Pues donde sí hay agua, aprovechando el agua de lluvia y protegiendo las aguas que ya tenemos y acotando. ¿Por qué? Porque pues México es inmenso y se nos sale de las manos, y si no acotamos no vamos a llegar a ningún lado porque es demasiado amplio. Ahora, el segundo paso es crear un ciclo sustentable dentro del propio valle o dentro de la ciudad, creando una red de manejo hídrico que puede ser vista a partir de circuitos pequeños de sustentabilidad, donde le demos este flujo al manejo sustentable del agua con las fases que les mencioné, de captar, drenar, reusar, todos conectados entre sí. Y apoyada de las redes de infraestructura y espacio público, como parques y plazas. Hay otros espacios donde podría convivir el agua, no solo estos, pero bueno, yo propongo estos, son los más viables que le veo por el momento. Ahora, ¿cuáles son los retos? Pues los retos es que la inmensidad de la ciudad y de la población se nos sale de las manos, por eso hay que acotar. Y el otro gran reto que veo es la conciencia sobre el círculo insostenible del agua que tenemos hoy en día. Hoy en día esa estrategia, ese ciclo insostenible, hay que crear conciencia al respecto y estudiar qué hemos hecho hasta ahora. No partir de cero, como siempre partimos cada sexenio de cero, sino crear una estrategia transeccional a largo plazo donde estudiemos primero qué hemos hecho y para poder cambiarlo. Y tenemos que tener también una visión común de la ciudad, hacia qué ciudad, qué tipo de ciudad queremos. Y pues voluntad de actuación. Tenemos que tener voluntad tanto ciudadana como política. Y otro gran reto es datos georreferenciados. ¿Por qué? Porque hay veces que pasa que no tenemos un buen diagnóstico. ¿Por qué? Porque no hay los datos o tenemos dos diagnósticos distintos. Por ejemplo, en vivienda nos ha pasado que tenemos dos diagnósticos distintos de déficit de vivienda. Aquí es lo mismo, tenemos que tener un buen diagnóstico del agua. Y pues esto, el elevado costo. Entonces, pero sí se puede
y se le puede devolver el agua al Valle de México. Ya tenemos el camino, digamos, recorrido por otras mejores prácticas que hay que aplicar a México. Si no somos Holanda, no somos Londres, pero podemos plantearnos un objetivo y ver cuál sería el primer paso para llegar. Y es la única manera que tenemos de garantizar el derecho al agua potable y ser una ciudad sostenible, que garanticemos ese recurso y esa vida a las próximas generaciones. Claro que sí, pues en primera mucho gusto y encantada de apoyarlos en lo que se necesite. Ahora, como bien dijo, hay estos principios básicos de trabajar con la naturaleza y trabajar con el territorio aplican absolutamente a todos los territorios. Lo que es que hay que ir cambiando, hay que ver cuál es, yo le llamo ADN del territorio, cuál es el ADN de tu territorio con el cual puedes trabajar. Entonces, siempre bajo estos dos principios. Entonces, por supuesto que se puede. Ahora, primero habría que tener voluntad política y voluntad ciudadana. Partiendo de eso, se puede hacer todo y estudiando qué se ha hecho al momento. Y con estos dos principios, tomando en cuenta que los objetivos principales son brindar seguridad a la población, obviamente partiendo de que hay que dar agua, digamos, como derecho básico, y crear una ciudad sustentable, ¿cuál sería el primer paso, digamos, para Durango? Sería, bueno, a lo mejor captar el agua de lluvia, pero hay que ver cuánta agua de lluvia, cuáles son los cuerpos de agua, pero por supuesto que se puede. Esto es aplicable para todos, dependiendo del territorio con que trabajas, ¿no? Y así lo mismo para la participación, sí, y para la ciudadanía, ¿no? ¿Cuál es el ADN del territorio y cuál es el ADN social? ¿Con qué sociedad estás trabajando para poder aplicarlo? Y en cuanto a la parte técnica, pues es la misma en todos lados, es captar, retener, drenar, reusar, sanear y reinyectar. A lo mejor en Durango no es tanto el reinyectar, pero los primeros pasos son, o sea, el captar, retener y drenar, y seguro reusar y sanear, ¿no? Entonces, por supuesto que se puede, y claro que los apoyo en cualquier, ahora sí que en lo que yo pueda, mándenme un correo, y encantada los asesoro en lo que yo pueda. Ay, muchas gracias, Marilu.